Gramática española lección 57. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 40, 41, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 145, 200, 201, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1001, 2000, 3000, 4000, 5000, 600.000, 10.000, 10.001. Observa esto, A. Del 1 al 30, los números están escritos en una sola palabra. 15. Igual 15 21. Igual 21 30. Igual 30. B. A partir del 31 en adelante, los números se escriben en dos palabras, separadas por I. 48. Igual 48. 89. Igual 89. 31. Igual 31. C. 100 se dice 100, pero con 101 hasta 199 se dice 100. 100. Igual 100. 101. Igual 101. 123. Igual 123. D. Los números terminados en 1. Antes de un sustantivo masculino, se dicen un y una. Antes de un nombre femenino. Un hombre. Una mujer. 31 días. 41 semanas. Definimos números ordinales como el tipo de números que expresan un orden. Por ejemplo, esta es mi primera lección. Primero, tenemos que estudiar. Segundo, tenemos que practicar. Tercero, ... Aquí están los números ordinales en español. Primero, A. Segundo, A. Tercero, A. Cuarto, A. Quinto, A. Sexto, A. Séptimo, A. Octavo, A. Noveno, A. Décimo, A. Undécimo, A. Duodécimo, A. Decimotercero, A. Decimocuarto, A. Decimoquinto, A. Decimosexto, A. Vigésimo, A. Ten en cuenta que cuando tenemos que usar primero y tercero, además de 21º y 23º, antes de un sustantivo masculino, perdemos la terminación o y decimos primer y tercer. Primer. Más nombre masculino. Primer. Más nombre masculino. Ejemplo, el primer día de clase. Tercer. Más nombre masculino. Ejemplo, tercer plato.